Hola, mi nombre es Ángela y les doy la bienvenida a mi canal. Estoy bastante motivada, como siempre. Hoy vamos a leer el capítulo número 16 o la entrega número 16 que hacen los de Ra. Para los que no me conocen y los que se encuentran en mi material por primera vez, los invito a que se acerquen a los primeros capítulos en los que hago la explicación de quién es Don, Carla, Jim y qué es esto del contacto con Ra o las canalizaciones de Ra. Si también quieren investigar, hay una página que se llama el Research y ahí van a poder encontrar toda la historia de quiénes son estas tres personas y cómo es que una de ellas sirve como canal para, valga la redundancia, canalizar la energía de Ra y comunicarse con Don y con Jim. Así que bueno, como siempre los invito, hagan una oración, eh, pidan a sus ángeles, a sus guías, a la luz, a la fuente divina y creadora de vida, a Dios, que enciendan ustedes el discernimiento, que los acompañe en este tipo de entregas, que cualquier información que pueda ser un tropiezo, equivocación, que puedan asustarlos y que pueda ser dañina para ustedes, fácilmente la puedan apartar y la puedan alejar. Y por el contrario, toda aquella información que sea de bendición, de prosperidad, puedan ustedes aceptarla, recibirla en su corazón y ayudarla a germinar. Así que bueno, sin más, empecemos. Esta es la entrega número 16 y se dio el 31 de enero de 1981. Soy Ra. Los saludo en el amor y la luz del Creador infinito. Nos comunicamos ahora. Interrogador. Me gustaría preguntar, teniendo en cuenta la distorsión del libre albedrío de la ley del uno, ¿cómo pueden los guardianes poner a la Tierra en cuarentena? ¿Esta cuarentena está dentro de los límites del libre albedrío? Zorra. Los guardianes vigilan la distorsión del libre albedrío de los complejos mente, cuerpo, espíritu de tercera densidad de esta esfera planetaria. Los eventos que requieren la activación de la cuarentena estaban interfiriendo con la distorsión del libre albedrío de los complejos mente, cuerpo, espíritu. Interrogador. Puedo estar equivocado, pero me parece que el libre albedrío del grupo de Orión sería interferir. ¿Cómo se equilibra esto con el concepto que acabas de proporcionar? Soyra. El equilibrio es de dimensión a dimensión. Los intentos de los llamados cruzados de interferir con el libre albedrío son aceptables en la dimensión de su comprensión. Sin embargo, los complejos mente-cuerpo-espíritu de esta dimensión que llamas tercera forman una dimensión de libre albedrío que no es capaz, digamos, de reconocer en su totalidad las distorsiones hacia la manipulación. Así, para equilibrar las variaciones dimensionales en la vibración, se estableció una cuarentena, siendo esta una situación de equilibrio por la cual no se detiene el libre albedrío del grupo de Orión, sino que se le da un reto. Mientras tanto, no se priva de la elección, de la libre elección del grupo de tercera densidad. Interrogador. Estas ventanas que se abren podrían dejar pasar al grupo de Orión cada cierto tiempo. ¿Esto tiene algo que ver con esta distorsión del libre albedrío? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿Podrías decirme cómo funciona esto? Soy Ra. La analogía que más se aproxima sería un generador de números aleatorios dentro de ciertos límites. Interrogador. ¿Cuál es la fuente de este generador de números aleatorios? ¿Es creado por los guardianes para equilibrar lo que custodian? ¿O es una fuente distinta a los guardianes? Soy Ra. Todas las fuentes son una. Sin embargo, entendemos tu pregunta. El fenómeno de la ventana es un fenómeno del otro yo de los guardianes. Opera desde las dimensiones más allá del espacio-tiempo en lo que ustedes pueden llamar la región de la energía inteligente. Al igual que tus ciclos, tales equilibrios, tales ritmos son como un reloj, da las horas. En el caso de las ventanas, ninguna entidad tiene el reloj. Por lo tanto, parece aleatorio. No es aleatorio en la dimensión que produce este equilibrio.
Por eso dijimos que la analogía estaba dentro de ciertos límites. Interrogador. Entonces, este proceso de equilibrado a través de las ventanas evita que los guardianes reduzcan su polarización positiva, eliminando totalmente el contacto con Orión mediante el escudo protector. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es correcto en parte. En efecto, el equilibrador permite un monto igual de afluencia positiva y negativa, equilibrada por las distorsiones mente-cuerpo-espíritu del complejo social. Así, en tu esfera planetaria particular, se necesita menos información o estímulo negativo, como lo llamarían ustedes, que positivo, debido a la orientación algo negativa de tu distorsión de complejo social. Interrogador. De ese modo se equilibra el libre albedrío total para que el individuo pueda tener igualdad de oportunidades de elegir el servicio a otros o el servicio al yo. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. Esta es una gran revelación, me parece, en cuanto a la ley del libre albedrío. Gracias. Esta es una pregunta de carácter menor para hacer un ejemplo de este principio, pero si la Confederación aterrizara en la Tierra, serían tomados como dioses, rompiendo así la ley del libre albedrío y reduciendo su polarización hacia el servicio a todos. Supongo que lo mismo ocurriría si el grupo de Orión aterriza. ¿Cómo afectaría esto a su polarización hacia el servicio al yo si fueran capaces de aterrizar y fueran conocidos como dioses? Soy Ra. En caso de un aterrizaje masivo del grupo de Orión, el efecto de la polarización sería un significativo aumento en el servicio al yo. Precisamente lo contrario de la situación anterior que mencionaste. Interrogador. Si el grupo de Orión pudiera aterrizar, ¿esto aumentaría su polarización? A lo que estoy tratando de llegar es mejor para ellos trabajar detrás del telón y conseguir reclutas, digamos, de nuestro planeta, de modo que la persona de nuestro planeta siga estrictamente su propio camino y haga uso de su libre albedrío? ¿O es mejor para el grupo de Orión aterrizar en nuestro planeta y demostrar poderes notables y ganar gente de esa manera? Soy Ra. El primer caso es, a la larga, digámoslo así, más salubre para el grupo de Orión, ya que no infringe la ley del uno al no aterrizar y así realiza su trabajo a través de los habitantes de este planeta. En la segunda circunstancia, un aterrizaje masivo provocaría una pérdida de polarización debido a la infracción del libre albedrío del planeta. Sin embargo, sería una apuesta. Si el planeta fuera conquistado y pasara a formar parte del imperio, el libre albedrío se restablecería. La acción se ve restringida por el deseo del grupo de Orión de progresar hacia el creador único. Este deseo de progresar impide al grupo romper la ley de la confusión. Interrogador. Has mencionado la palabra imperio en relación con el grupo de Orión. He estado pensando durante algún tiempo que la película La Guerra de las Galaxias era de alguna manera una alegoría, en parte, de lo que está sucediendo en realidad. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Es correcto de la misma manera que un simple cuento infantil es una alegoría para la comprensión de la distorsión del complejo físico-filosófico-social. Interrogador. Hay una cosecha de entidades orientadas al servicio al yo, como aquí hay una cosecha de entidades orientadas al servicio a otros. Soy Ra. Hay una sola cosecha. Aquellos capaces de entrar en la cuarta densidad a través de los niveles del complejo vibratorio pueden elegir el modo en que seguirán buscando al Creador único infinito. Perdón, dice al Creador único. Interrogador. Entonces, al ingresar a la cuarta densidad habrá una separación, digamos, y parte de los individuos que pasan a la cuarta densidad irán a planetas o lugares donde hay servicio a otros, y la otra parte irá a lugares donde exista el servicio al yo. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. Bien, la Confederación estableció la cuarentena, entiendo yo, hace 75.000 años.
¿El grupo de Orión ha intentado contactar con alguna parte de este planeta antes de eso? ¿O han... ¿Cuánto tiempo han estado intentando contactar con este planeta? Soy Ra. Hace aproximadamente 45.000 años se hizo un intento. No tuvo éxito. Aproximadamente 2600 años atrás, el grupo envió una entidad de complejo de memoria social a esta esfera planetaria. Este esfuerzo tuvo cierto éxito, pero su impacto fue menor en el espacio-tiempo continuo. Desde hace aproximadamente 2300 años atrás, en tus medidas, este grupo ha estado constantemente trabajando en la cosecha al igual que la Confederación. Ra ha corregido las dos últimas fechas en la sesión 17. Deberían ser 3600 y 3300 años respectivamente. Interrogador. ¿Puedes nombrar la entidad que enviaron aquí hace 2600 años? Soy Ra. Se trata de una entidad nombrada por tus pueblos. Ya ve. Oh, esperen un momentico, por Dios, que eso se puso bueno. En el pie de página número 2 dice, el marco temporal correcto es 3600 años. Véase la declaración de Ra que inicia en la sesión 17. Interrogador. ¿Me puedes hablar del origen de los 10 mandamientos? Soy Ra. El origen de los mandamientos sigue la ley de entidades negativas que inculcan información a los complejos mente, cuerpo, espíritu orientados positivamente. La información intentaba imitar o simular la positividad, pero conservando las características negativas. ¿Fue llevado a cabo por el grupo de Orión? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿Cuál era su propósito al hacerlo? Soy Ra. El propósito del grupo de Orión, como se mencionó antes, es la conquista y la esclavitud. Esto se consigue mediante el hallazgo y establecimiento de una élite y haciendo que otros sirvan a esa élite a través de diversos mecanismos como las leyes que mencionas y otras dadas por esa misma entidad. Interrogador. ¿El receptor de las leyes de los 10 mandamientos era orientado positiva o negativamente? Ay, esa pregunta. Soy Ra. El receptor era de extrema positividad, lo que explica algunas de las características pseudopositivas de la información recibida, como en el caso de los contactos que no tienen éxito. Esta entidad, el complejo vibratorio Moisés, no siguió siendo una influencia creíble entre los que habían escuchado por primera vez la filosofía del uno, y esta entidad fue retirada de este nivel vibratorio de tercera densidad en un estado debilitado o entristecido. Habiendo perdido lo que se puede llamar el honor y la fe con los que habían comenzado la conceptualización de la ley del uno y la liberación de sus tribus, como se les llamaba en aquel tiempo-espacio. Interrogador. Si esta entidad estaba orientada positivamente, ¿cómo pudo el grupo de Orión contactar con ella? Soy Ra. Esto fue un intenso, digamos, campo de batalla entre fuerzas de orientación positiva con origen en la Confederación y fuentes de orientación negativa. El llamado Moisés estaba dispuesto a recibir y recibió la ley del uno en su forma más simple. Sin embargo, la información se orientó negativamente debido a la presión de su gente por llevar a cabo determinadas cosas físicas específicas en los planos de tercera densidad. Esto dejó a la entidad expuesta al tipo de información y filosofía de naturaleza de servicio al yo. Interrogador. ¿No sería propio de una entidad plenamente consciente del conocimiento de la ley del uno decir de ninguna manera no harás? ¿Es correcto? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿Puedes darme algún tipo de historial de tu complejo de memoria social y cómo llegaste a tomar conciencia de la ley del uno? Soy Ra. El camino de nuestro aprendizaje está grabado en el momento presente. No hay historia, como entendemos tu concepto. Imagínate si quieres un círculo de existencia.
Conocemos el alfa y el omega como la inteligencia infinita. El círculo nunca se detiene, está presente. Las densidades que hemos atravesado en varios puntos del círculo corresponden a las características de los ciclos. Primero, el ciclo de la conciencia. Segundo, el ciclo de crecimiento. Tercero, el ciclo del autoconocimiento. Cuarto, el ciclo del amor o de la comprensión. Quinto, el ciclo de la luz o la sabiduría. Sexto, el ciclo de luz-amor, amor-luz o unidad. Séptimo, el ciclo de la puerta de acceso. Y octava, la octava que se adentra en un misterio que no sondeamos. Interrogador. Muchas gracias. En un material anterior, antes de que nos comunicáramos con ustedes, la Confederación afirmaba que en realidad no hay pasado ni futuro, todo es presente. ¿Sería esta una buena analogía? Soy Ra. Hay pasado, presente y futuro en la tercera densidad. En una visión general como lo que puedes tener, como lo que puede tener una entidad alejada del continuo de espacio-tiempo, puede verse que en la finalización del ciclo únicamente existe el presente. Nosotros mismos buscamos aprender esta comprensión. En el séptimo nivel o dimensión, si nuestros humildes esfuerzos son suficientes, nos convertiremos en uno con todo, careciendo de ese modo de memoria, de identidad, de pasado o futuro, pero existiendo en la totalidad. ¿Eso significa que tendrán conciencia de todo lo que es? Soy Ra. Esto es parcialmente correcto. Entendemos que no sería de nuestra propia conciencia, sino simplemente la conciencia del Creador. El Creador abarca todo lo que existe. Por lo tanto, este conocimiento estaría disponible. Interrogador. Me preguntaba cuántos planetas habitados existen en nuestra galaxia y si todos ellos alcanzan una mayor densidad por la ley del uno, o si hay alguna otra forma. A mi parecer, no hay otra forma de alcanzar una densidad mayor. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Por favor, replantea tu pregunta. Interrogador. ¿Cuántos planetas habitados existen en nuestra galaxia? Soy Ra. Suponemos que en esta pregunta te refieres a todas las dimensiones de conciencia o densidades de conciencia. Aproximadamente una quinta parte de todas las entidades planetarias contienen conciencia de una o más densidades. Algunas esferas planetarias son habitadas solo para ciertas densidades. Tu esfera planetaria, por ejemplo, en este momento es habitable para las densidades de primera, segunda, tercera y cuarta. Interrogado. Bien, aproximadamente ¿cuántos planetas en total en esta galaxia de estrellas en la que nos encontramos tienen vida consciente independientemente de su densidad? Soy Ra. Aproximadamente 67 millones. Interrogador. ¿Puedes decirme qué porcentaje de ellos son de tercera, cuarta, quinta, sexta densidad, etcétera, aproximadamente? Muy aproximadamente. Soy Ra. Hay un porcentaje de 17 para la primera densidad, un porcentaje de 20 para la segunda densidad, un porcentaje 27 para la tercera densidad, un porcentaje de 17 para la cuarta densidad y un porcentaje 6 para la quinta densidad. La información restante no debe revelarse. El libre albedrío de tu futuro no hace que esto esté disponible. Intervendremos en un punto. Hay un porcentaje bastante grande, aproximadamente el 35% de los planetas inteligentes, que no coinciden con los percentiles. Estos misterios son de sexta y séptima densidad y no están disponibles para nosotros hablar. Interrogador. Bien, estas primeras 5 densidades han progresado todos los planetas desde la tercera densidad mediante el conocimiento y la aplicación de la ley del uno. Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. Entonces,
La única manera de que el planeta pueda salir de la situación en la que nos encontramos, o la única manera para la población, es tomar conciencia y comenzar a practicar la ley del uno. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿Puedes decirme qué porcentaje de los planetas de tercera, cuarta y quinta densidad de los que has hablado aquí están polarizados negativamente, polarizados hacia el servicio al yo? Soy Ra. Esta no es una pregunta de la que podamos hablar debido a la ley de la confusión. Solo podemos decir que las esferas planetarias orientadas negativamente o de servicio al yo son mucho menores. No sería apropiado dar cifras exactas. Interrogador. Me gustaría hacer una analogía sobre por qué hay una menor cantidad de orientados negativamente y preguntarte si la analogía es apropiada. En una sociedad orientada positivamente con el servicio a otros, sería sencillo mover una gran roca haciendo que todos ayuden a moverla. En una sociedad orientada al servicio al yo, sería mucho más difícil conseguir que todo el mundo trabaje por el bien común y desplazar la roca. Por lo tanto, es mucho más sencillo hacer cosas para crear el principio de servicio a otro y poder avanzar en comunidades orientadas positivamente que en las orientadas negativamente. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. Muchas gracias. ¿Puedes decirme cómo se formó la Confederación de Planetas y por qué? Soy Ra. El deseo de servir comienza en la dimensión del amor o comprensión, a ser un objetivo abrumador del complejo de memoria social. Así, esos percentiles de entidades planetarias, más aproximadamente el 4% adicional de aquellos cuya identidad no podemos revelar, se encontraron hace mucho, mucho tiempo en tu tiempo buscando lo mismo, el servicio a otros. La relación entre esas entidades al entrar en una comprensión de otros seres, otras entidades planetarias y otros conceptos de servicio fue compartir y continuar juntas estos objetivos comunes de servicio. Así, cada una de ellas ha colocado voluntariamente los datos del complejo de memoria social en lo que podría considerarse un complejo central de pensamiento disponible para todos. Esto creó entonces una estructura por la que cada entidad pudo trabajar en su propio servicio, al mismo tiempo que acudía a cualquier otro entendimiento necesario para mejorar. Este es el motivo de la formación y de la manera de trabajar de la Confederación. Interrogador. Con un número tan elevado de planetas en esta galaxia, me preguntaba si dices que hay aproximadamente 500 planetas en la Confederación. Eso me parece un porcentaje relativamente pequeño del número total de planetas de cuarta y quinta densidad que existen. ¿Hay alguna razón para ello? Soy Ra. Existen muchas confederaciones. Esta confederación trabaja con las esferas planetarias de 7 de tus galaxias y es responsable de los llamamientos de las densidades de dichas galaxias. Interrogador. ¿Podrías definir la palabra galaxia tal y como la acabas de utilizar? Ra. Empleamos ese término en el sentido en que ustedes usarían el de sistemas de estrellas. Interrogador. Estoy un poco confundido en relación a cuántos planetas en total aproximadamente sirve la confederación en la que estás. Soy Ra. Veo la confusión. Tenemos dificultades con tu lenguaje. El término galaxia debe ser dividido. Llamamos galaxia a aquel complejo vibratorio local. Así, tu Sol es lo que llamaríamos el centro de una galaxia. Vemos que ustedes tienen otro significado para este término. Interrogador. Sí. En nuestra ciencia, el término galaxia se refiere al sistema lenticular de estrellas que contiene millones y millones de estrellas y esto había ocurrido antes en nuestra comunicación. Esta área de confusión, me alegro de que se aclare. Ahora, usando el término galaxia en el sentido que acabo de explicar, del sistema lenticular que contiene millones de estrellas, ¿conoces la evolución en otras galaxias además de esta? Soy Ra. Somos conscientes de que la capacidad de la vida es infinita. Estás en lo correcto en esa suposición. ¿Puedes decirme si la progresión de la vida en las otras galaxias es similar a la progresión en la nuestra? Soy Ra. La progresión es muy cercana a ser similar, aproximándose asintóticamente a la congruencia a través del infinito.
El libre albedrío de lo que llaman sistemas galácticos provoca variaciones de naturaleza sumamente menor de una de tus galaxias a otra. Interrogador. Entonces la ley del uno es verdaderamente universal al crear una progresión hacia la octava densidad u octava en todas las galaxias. ¿Es correcto? Soy Ra. Esto es correcto. Hay formas infinitas, comprensiones infinitas, pero la progresión es una. Interrogador. Estoy suponiendo que no es necesario que un individuo comprenda la ley del uno para pasar de la tercera a la cuarta densidad. ¿Esto es correcto? Soy Ra. Es absolutamente necesario que una entidad se dé cuenta conscientemente de que no ha de comprender para que sea cosechable. La comprensión no es de esta densidad. Interrogador. Ese es un punto muy importante. He utilizado la palabra equivocada. Lo que quise decir fue que creo que no es necesario que una entidad comprenda conscientemente la ley del uno para avanzar de la tercera a la cuarta densidad. Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿En qué punto de las densidades es necesario que una entidad comprenda conscientemente la ley del uno para seguir avanzando? Soy Ra. La cosecha de quinta densidad es la de aquellos cuyas distorsiones vibratorias aceptan conscientemente el honor deber de la ley del uno. Esta responsabilidad honor es la base de esa vibración. Interrogador. ¿Puedes explicar un poco más sobre este concepto de honor responsabilidad? Soy Ra. Cada responsabilidad es un honor y cada honor es una responsabilidad. Quiero hacer una pregunta bastante controvertida. Puede que no la incluya en el libro. Me preguntaba si las mutilaciones de ganado que ahora experimentamos en todo el país y en otros lugares podrían ser explicadas por ti. Soy Ra. La mayor parte de las denominadas mutilaciones tienen lugar según los modos de tus seres de segunda densidad que se alimentan de carroña. Una porción de estas denominadas mutilaciones son aquellas que pudieran llamar de tipo multidimensionales, un constructo de forma pensamiento utilizando varias partes para poder tener vida y ser en tercera densidad. Interrogador, ¿de dónde provienen estas formas pensamiento? Soy Ra. Esta es una pregunta muy ambigua, sin embargo intentaremos responder. En primer lugar, proviene del Creador. En segundo lugar, provienen de lo que ustedes llamarían pensamiento del plano interno del bajo astral. En tercer lugar, en el complejo constructo para la visualización residen en parte bajo la corteza del planeta, de tu planeta. Interrogador, ¿son de una forma en particular? Soy Ra. Estas entidades pueden adoptar cualquier forma de pensamiento asociada a una emoción de miedo o terror. Interrogador. ¿Estas formas pensamiento son capaces de atacar solo al ganado o también pueden atacar a los seres humanos? Soy Ra. Estas formas pensamiento no pueden atacar a los seres de tercera densidad. Interrogador. Gracias. ¿Puedes hablarnos acerca de las partículas plateadas que hemos hallado a veces sobre nuestro rostro o en otros lugares? Soy Ra. Esos elementos de los que hablas son una materialización de una señal de orientación subjetiva que indica a un complejo mente cuerpo-espíritu y no a otro un significado de naturaleza subjetiva. Interrogador. ¿Quién crea las partículas plateadas? ¿Son reales? Soy Ra. Imagina si quieres el creciente potencial de aprender en señal. En algún momento se dará una señal para indicar la importancia de dichos aprendizajes en enseñanza. La propia entidad, en cooperación con los planos interiores, crea cualquier señal que sea comprensible o perceptible para sí misma. Interrogador. ¿Dices que nosotros mismos las creamos entonces? Soy Ra. Las entidades no las crean conscientemente. Las raíces del complejo mental, habiendo tocado con comprensión la infinidad inteligente, las crean. Gracias. ¿Es posible que nos des una breve descripción de las condiciones de la cuarta densidad? Soy Ra. Les pedimos que consideren mientras hablamos que no hay palabras para describir positivamente la cuarta densidad.
Solo podemos explicar lo que no es y aproximarnos a lo que es. Más allá de la cuarta densidad, nuestra capacidad se vuelve más limitada hasta que nos quedamos sin palabras. Lo que no es la cuarta densidad, no es de palabras, a menos que se elija. No es de pesados vehículos químicos para las actividades del complejo corporal. No es la desarmonía en el interior del ser. No es de desarmonía entre los pueblos. No está dentro de los límites de la posibilidad de causar desarmonía de ninguna manera. Aproximaciones de afirmaciones positivas. Es un plano de un tipo de vehículo bípedo mucho más denso y lleno de vida. Es un plano en el que uno es consciente de los pensamientos de los otros seres. Es un plano en el que uno es consciente de las vibraciones de los demás. Es un plano de compasión y comprensión de las aflicciones de la tercera densidad. Es un plano que se esfuerza por avanzar hacia la sabiduría o la luz. Es un plano en el que las diferencias individuales son pronunciadas, aunque armonizadas automáticamente por el consenso del grupo. Interrogador. ¿Podrías definir la palabra densidad tal y como la hemos estado utilizando para darnos una idea un poco más amplia del concepto de este término cuando es utilizado por ti? Soy Ra. El término densidad es lo que ustedes llamarían matemático. La analogía más cercana es la de la música, por lo que después de 7 notas en tu escala de tipo occidental, si lo deseas, la octava nota comienza una nueva octava. Dentro de tu gran octava, dentro de tu gran octava de existencia que compartimos con ustedes, existen 7 octavas o densidades. Dentro de cada densidad existente 7 subdensidades. Dentro de cada subdensidad 7 subsubdensidades y así hasta el infinito. Interrogador. Me he dado cuenta de que el tiempo utilizado ha superado la hora. Preferiría continuar, pero quiero preguntar en este momento sobre la condición del instrumento. Soy Ra, el instrumento está en equilibrio. Está bien continuar si lo deseas. Interrogador, muy bien. Continuando con lo que acabamos de hablar, propiamente las densidades. Entiendo entonces que cada densidad consta de 7 subdensidades, que a su vez tienen 7 subdensidades y así sucesivamente. Esto se extiende realmente a un ritmo muy rápido a medida que las cosas se incrementan en potencias de 7. Esto significa que en cualquier nivel de densidad, todo aquello en lo que puedas pensar ocurre y muchas cosas que nunca pensaste están sucediendo, están allí. Todo está sucediendo. Esto es confuso. Soy Ra. De tu confusión seleccionamos el concepto en el que te debates. ¿Qué es la oportunidad infinita? Puedes considerar todo complejo de posibilidad, probabilidad, como si tuviera una existencia. Interrogador. Lo que hacemos cuando pensamos en las probabilidades que pueden ocurrir, digamos, al soñar despiertos, ¿se convierten en realidad en estas densidades? Soy Ra. Esto depende de la naturaleza de la fantasía. En un tema muy amplio, quizá lo más simple que podemos decir es que si la fantasía, como la llamas, es una que atrae al ser, ésta se convierte en realidad para el ser. Si se trata de una fantasía contemplativa en general, esta puede entrar en la infinidad de los complejos de posibilidad-probabilidad y ocurrir en otro lugar, sin tener ningún apego particular a los campos de energía del creador. Interrogador. Para aclarar un poco más las cosas, si soñara despierto con la construcción de un barco, ¿ocurriría esto en una de las otras densidades? Soy Ra. Eso se produciría, se habría producido o se producirá. Interrogador. Y entonces, si, digamos, una entidad sueña despierta con luchar, digamos, con otra entidad, ¿puede esto ocurrir? Soy Ra. En ese caso, la fantasía de la entidad se refiere al ser y a otro ser, lo que vincula la forma pensamiento al complejo de posibilidad-probabilidad, conectado con el ser que es el creador de esta forma pensamiento.
Esto entonces aumentaría la probabilidad de que ocurriera en tercera densidad. Interrogador. ¿El grupo de Orión utiliza este principio para generar condiciones favorables que se adapten a sus objetivos? Soy Ra. Responderemos más específicamente a la pregunta. ¿El grupo de Orión utiliza fantasías de naturaleza hostil o de otra naturaleza vibratoria negativa para retroalimentar o fortalecer esas formas pensamiento? Interrogador. ¿Utilizan alguna vez, digamos, las gratificaciones del cuerpo físico para amplificar esas fantasías? Soy Ra. Solo pueden hacer esto cuando existe una fuerte habilidad por parte del complejo mente-cuerpo-espíritu receptor hacia la percepción de formas pensamiento. Esto podría calificarse como una característica inusual, pero ha sido de hecho un método utilizado por las entidades de Orión. Interrogador. Los numerosos errantes que llegan a este planeta ahora y en un pasado reciente son objetos de los pensamientos de Orión. Soy Ra. Como se ha dicho antes, los errantes se convierten completamente en criaturas de tercera densidad en el complejo mente-cuerpo. Hay tantas posibilidades de tal influencia para una entidad errante como para un complejo mente-cuerpo-espíritu de esta esfera planetaria. La única diferencia se produce en el complejo espiritual que, si lo desea, tiene una armadura de luz que le permite reconocer más claramente lo que no es, tal como sería apropiadamente deseado por el complejo mente-cuerpo-espíritu. Esto no es más que una inclinación y no puede llamarse una comprensión. Además, el errante está en su propio complejo mente-cuerpo-espíritu, menos distorsionado hacia la, digamos, desviación de las confusiones positivas negativas de la tercera densidad. Por eso a menudo no reconoce tan fácilmente como un individuo más negativo la naturaleza negativa de los pensamientos o de los seres. Interrogador. Entonces los errantes al encarnar aquí serían objetivos prioritarios, digamos, del grupo de Orión. Soy Ra. Esto es correcto. Interrogador. ¿Y si un errante fuera vulnerado con éxito, digamos, por el grupo de Orión, qué le ocurriría a este errante cuando llegara la cosecha? Soy Ra. Si la entidad errante demostrara a través de la acción una orientación negativa hacia otros seres, quedaría, como hemos dicho antes, atrapada en la vibración planetaria y, al ser cosechada, posiblemente repetiría de nuevo el ciclo maestro de tercera densidad como una entidad planetaria. Esta sería la última pregunta completa de esta sesión. ¿Hay alguna breve pregunta que podamos responder antes de cerrar la sesión? Interrogador. Solo para saber si el instrumento puede estar más cómodo. Soy Ra. Este instrumento se encuentra tan cómodo como es posible para ustedes hacerlo, dadas las distorsiones de debilidad de su complejo corporal. Están siendo concienzudos. Soy Ra. Los dejo en el amor y la luz del Creador único infinito. Vayan entonces regocijándose en el poder y la paz del Creador único. Adonai. Bueno, ha estado bastante interesante el capítulo de hoy. Yo creo que em, pues nos deja varias inquietudes. Dentro de muchas de ellas está lo que Ra expresa como la cuarentena en la que nosotros nos encontramos y cómo es que esta cuarentena influye también en las decisiones de Orión. Nos contó también em, pues acerca de la entidad de Yahvé que fue canalizada por Moisés y que Yahvé fue ese Yahvé que le dicta ciertas cosas a Moisés, es una entidad, o bueno, es una entidad negativa, si es así como lo menciona, a pesar de que señala que Moisés es una entidad extremadamente positiva. Y tienen una conversación pues ya alrededor como de las dimensiones, de la vida en otros planetas, em, de cómo es que nosotros vamos creciendo a través de estas densidades, ¿no? Y como el interés de Don por conocer cómo se aplica la ley del uno y cómo funciona la ley del uno y cómo por la búsqueda de la ley del uno es que quizás nosotros vamos creciendo y pasando de una densidad a la otra. Yo tal vez tengo muchas cosas que decir al respecto. Sé que hay varias cosas que son muy interesantes, pero yo considero que en este caso
cada uno debe darse la oportunidad de explorar. Se tocan temas demasiado como, yo creo que son importantes en nuestra historia espiritual y creo que son importantes de revisar para poderlos comprender, para poderlos analizar. Em, de entrada, saber que nuestra existencia tiende a tener un equilibrio, ¿no? Que tenemos la misma oportunidad de elegir el bien como para elegir el mal, o la misma oportunidad que tenemos para elegir el servicio a otros como el servicio al yo. Y ver que de alguna manera estas entidades o estos grupos que pueden ingresar para ofrecer ese servicio pareciera que entran aleatoriamente. O sea, cuando ellos lo describen, yo me imagino que la cuarentena es como una bolsita protectora, ¿no? Y que no la pueden atravesar. O sea, esa cuarentena nos tiene en este proceso como de vivencia, como de sueño, como en esta experiencia de vida. Y esa cuarentena no se puede atravesar, pero para los que no estamos como en un plano superior, aparecen como huecos, como que parece que aleatoriamente se abren espacios en esta cuarentena o en esta bolsita para que puedan ser atravesados los mensajes o las entidades del grupo de Orión. Y fíjense que Ra dice, nosotros lo vemos aquí como que simplemente se abrió esta aquí, y luego una por allá y otra por allá y otra. Pero en realidad, quienes dirigen esa apertura o las entidades o los seres que están acompañando o la directriz que organiza y que está acompañando la apertura de esta ventana es de un nivel superior que hace que esa ventana de oportunidad se abra no de forma aleatoria, sino garantizando un equilibrio entre el ofrecimiento del servicio al yo y del servicio a otros. Entonces ya de entrada yo digo, wow, se está buscando que tengamos una igualdad de oportunidades en este camino. Y ya eso te hace también, pues, cuestionarte a ti, creo yo, bueno, no sé, es una reflexión, como siempre se los digo, bastante personal. Y nos habla de estas entidades que utilizaron un instrumento que estaba positivamente inclinado hacia el servicio a otros, o sea, era excesivamente, o cómo fue que lo dijeron, algo así como extremadamente positivo, y canalizó a una entidad negativa como lo fue Yahvé, que dictó los 10 mandamientos. A mí, la verdad, la primera vez que yo lo leí, como que dije, a mi ser llegaron como muchos entendimientos históricos de muchas cosas que se han tejido alrededor de la religión y que se han tejido alrededor de cada uno, de que pareciera que cada religión o cada iglesia o cada secta tiene un Dios distinto y pareciera que no estuviéramos bajo el mismo, bajo el uno, bajo la ley del uno. Es esa como la percepción que yo tengo cuando me alejo de las sectas religiosas y decido como empezar a buscar mi camino hacia Dios en en otra dirección distinta a la del el dogmatismo religioso, católico, cristiano, evangélico, mormón, bueno, sea el que sea. Y es impactante. Yo les comparto algo y es, tengo un libro que se llama El libro de los grandes iniciados de Edward Shuret y allí cuentan cómo hayan habido grandes iniciados en la historia. Y bueno, el proceso de iniciación tiene que ver también con un proceso de crecimiento personal, espiritual, que es bastante complejo, pero fíjense que para mí es, o sea, es un ejemplo de un recordatorio de humildad muy grande el rol de Moisés, porque a pesar de su extremada inclinación hacia el servicio al otro, a otros, que es servicio positivo o entidad positiva, desafortunadamente
sus canalizaciones se vieron permeadas por la presión, que es lo que dice Ra, de su pueblo y de su gente por llevar acciones que creo yo, no lo dice Ra, pero creo yo que fueron acciones bélicas. Y evidentemente las acciones bélicas no van en concordancia con la ley del uno. Si nosotros hemos prestado atención a todo lo que nos ha venido compartiendo los de Ra y lo que han venido expresando en estas canalizaciones, pues, es decir, vamos a ver. Sí es una expresión que sirve a la ley del uno, me corrijo, porque las expresiones bélicas hacen parte de otro camino y de otra decisión que se puede tomar, pero de aquellos de los que estamos interesados en el servicio a otros y de servirle al Creador en esa dirección, en la polaridad positiva, pues en esa polaridad no se contemplan acciones bélicas, que creo que hace parte de esta historia tan sangrienta que tienen varios de los libros del Pentateuco y bueno, y que son canalizaciones de Moisés. Bueno, no sé, bueno, no quiero tampoco hacerme bolas con estas historias, pero tiene mucho sentido para mí el hecho de que diga, como que lo que siento es que quizás lo que le sucede a Moisés es que es un hombre que puede canalizar, que está abierto a servir, que tiene esta capacidad de servir y de canalizar la información, pero quizás el pueblo constantemente le pidió una demostración, una demostración, una demostración. Y fíjense algo que explican los de Ra, que lo dicen, pero quizás no lo dicen de esta manera, o al menos es la forma en la que yo lo interpreto, vuelvo y les repito, siempre vayan ustedes directamente o vuélvanlo a leer y cállenme a mí y hagan ustedes sus análisis y hagan ustedes como su propia introspección del material, ¿sí? Porque pues esto es algo que me pasa a mí, que no tiene que ser lo que les pasa a ustedes ni lo que les pase a todos. O sea, eso es una exploración personal, pero cuando Don le pone el ejemplo a Ray, le dice, bueno, van a venir acá y van a aterrizar los de Orión, que son los del servicio a otros o la polaridad negativa, perdón, los del servicio al yo o la polaridad negativa, llegan y aterrizan y muestran su gran poder y cómo mueven cosas y dominan, o sea, como que hacen una demostración, ¿cierto? Yo lo veo y lo voy a decir de una manera eh, bastante burda, como una demostración de magia, ¿no? De control. Y eso podría servirles más porque, claro, deslumbran y convencen al que los ve de que tienen poder y los van a ver como dioses y van a hacer que la gente los siga. Pero hay algo que dice Don, o es preferible no hacer eso porque al caer van a perder polaridad. Recuerden que ellos, al igual que nosotros que estamos buscando el servicio a otros o la polaridad positiva, ellos igual también van aumentando y van aumentando su polaridad a medida que van teniendo logros en este camino. Entonces yo me imagino que tendrían que sacrificar su polarización o su ascenso para lograr dominar o esclavizar o colonizar em, el planeta en el que aterricen. Y primero no están dispuestos a hacerlo, o sea, porque van a perder de su poder, van a tener que dar de lo que han logrado. Y esta pues no sería un sacrificio, o sea, sería una tirada, como dijo Ra, al azar, ¿no? Un lanzamiento de dados, tendrían que arriesgarse. Pero lo segundo es que si lo hacen desde fuera sin perder polaridad, de alguna manera también se están restando, sí, se están restando karma, es decir, como no están rompiendo con la ley del uno, no tienen que pagar las consecuencias de esos actos porque las personas en la Tierra que logran canalizar su información y que la ejecutan en medio de la confusión o bueno, ya a cada quien le corresponde, pues lo están haciendo desde su libre albedrío. Nadie los está obligando, no los están deslumbrando, no los están como... Sí, o sea, es más desde su propia decisión, su espacio, su autonomía, entre comillas, el elegir. Entonces, si ustedes se fijan,
Esto tiene mucha relación con lo que nos relata que pasa con Moisés. Dice, Moisés es un hombre extremadamente inclinado a la polaridad positiva, pero debido a la presión que su pueblo le genera por la demostración o por el hecho de ciertas acciones físicas en la tercera densidad, eso que hace, esos actos que genera, abren el canal para que él reciba información de una entidad de la polaridad negativa. Más adelante igual se va a hablar, creo que más adelante se va a hablar de este tema, si no, pues igual haré extensa mi observación o lo que yo sé adicional. Pero miren qué bonito como lo aclara Ra y lo entiende Don también, y es, claro, una entidad positiva o inclinada hacia la polaridad positiva jamás te diga no hagas, no va a poner un mandamiento, no va a poner una regla, no va a poner un marco o como un corral en el que en el que nosotros nos tengamos que mover obligatoriamente. Todo esto que se describe, siento yo, en los 10 mandamientos son verdades que quizás nosotros debimos haber descubierto solos, pero no dados como una regla o una norma de comportamiento porque se rompe con la ley del libre albedrío. Aquí todos podemos elegir. Si tú eliges ser un asesino, mentiroso, bueno, en fin, un desgraciado infeliz, una persona despreciable lo puede ser. Si quieres ser un habitante de calle, lo puede ser. Si quieres ser un distribuidor de cocaína, lo puede ser. Si quieres ser un maltratador, lo puede ser. Si quieres, o sea, la creación se dio para que todos pudiésemos tener la capacidad de elegir. Y siento yo que esto que sucede, esto que ellos describen, que espero más adelante, que sé que más adelante lo van a explicar, nos muestra cómo no sería una entidad polarizada positivamente. Y recuerden que estamos hablando de entidades de un orden superior, ¿no? Yahvé no era una entidad de tercera densidad, bueno, no era una entidad que estuviera al nivel de Moisés porque no era un hombre encarnado. Estamos hablando de entidades que tienen un nivel superior, es decir, no se trata ahora que vamos a vivir en anarquía y todas las reglas sociales no funcionan, no, eso es orden. Y que me dicen que no puedo pasarme el semáforo en rojo, tampoco pongámosle un poquito de lógica. Pero sé que las personas que de pronto están conectadas con este material me pueden llegar a entender. Así que nada, honestamente no tengo como una reflexión así concreta. En este momento como que lo que me surge es ver, miren cómo podemos ser vulnerables en cualquier nivel y de cualquier tipo. Siempre podemos estar confundiendo un mensaje, siempre, o sea, nos puede pasar. Por eso es importante inspeccionarnos a nosotros mismos y revisarnos, porque podemos estar recibiendo información, podemos estar siendo utilizados para tantas cosas que en realidad nosotros no queremos y terminar en una confusión mayor. Así que mi recomendación, como siempre, que se las doy a ustedes y también me la doy a mí misma, es hacer la autoexploración de la motivación de nuestros pensamientos, el origen de nuestros pensamientos, el propósito, la dirección. Esa pregunta constante, ese mirarnos constante, creo que nos puede servir mucho de luz para guiar nuestros pasos y que sea realmente la búsqueda de la polaridad positiva lo que nos guía y no un híbrido confuso en el que podemos estar arrastrando sin querer a personas a pensamientos o energías en una dirección equivocada que ni nosotros nos damos cuenta. Es decir, si le pasó a Moisés, que no sé, pues Edward Shure al menos lo menciona como uno de los iniciados. Pues imagínense nosotros, que estamos en medio de esta pelea por desintoxicarnos, por comer bien, por estar hormonalmente más equilibrados, por tener buenos pensamientos, meditar, educarnos en el ejercicio, mantener un trabajo.
Bueno, en fin, o sea, son muchas variables que tenemos aquí, que no digo o sea, es decir, que es nuestra realidad y ya está, que está en este momento. Todo esto se nos suma y buscar el equilibrio siempre debe ser un constante, esa búsqueda personal, no creo que se detenga ni siquiera cuando dejemos de encarnar, pero bueno, espero que les haya gustado. Lamento si mis reflexiones están así como un poco dispersas, pero es que creo que nos dijeron tantas cosas en el capítulo que al volverlo a leer y al encontrarme con él también me siento un poco como abrumada, también sorprendida, muy movilizada. Así que los invito a que si les gustó el capítulo, por favor regrésense, vuélvanlo a leer o vuélvanlo a ver o vuélvanlo a escuchar o búsquenlo en el research. De verdad espero que esta información de todo corazón, sea de prosperidad, de mucha luz, de mucho amor para cada uno de ustedes, para todas, para todos y todas sus vidas. Em, para todos los buscadores de la luz, porque para mí también así lo es. Así que les agradezco muchísimo, de verdad, les mando mucha luz, mucho amor. Espero que sigan buscando, que miren, a pesar de la confusión o del devenir difícil de esto, vale la pena. Yo sé que estamos aquí por una razón, sé que nos encontramos alrededor de esta temática por una razón, sé que nos interesa este tipo de temáticas por una razón, estamos respondiendo quizás al llamado de nuestra propia alma. Así que nada, sigan adelante y nos estamos viendo.